Hay una demanda que es pasiva, que está en redes sociales, está escuchando un podcast mientras viene al coche a la oficina, ¿no? Y lo otro es la demanda activa, que es cuando alguien busca en Internet. Y de aquí el busca Internet es donde nosotros, o donde considero que Visibilatón tenemos que entrar. Una misma idea, en nuestro caso nos funciona muy bien, por ejemplo, migración SEO a Shopify. Yo este concepto de contenido lo tengo en un artículo en modo guía, en un vídeo de YouTube. Tengo un curso gratuito también sobre cómo hacer una migración SEO a un e-commerce. Es decir, una vez tú ya entiendes cómo busca tu demanda activa en Internet, trasladar ese formato de esa pieza, de ese problema, de ese pain que tiene la persona que busca, a todas las plataformas. Que ahora sí que la tecnología te da conversación. Antes no. Pero ahora es, pues yo que tengo que volver ahora a Girona, estaré 6 horas con toda la información financiera de la agencia y le iré haciendo preguntas. Y puede que de ahí me derive a recomendarme pues a un fiscalista o a un no sé qué especializado de agencias, a un gestor de agencias. Y estoy hablando con ChatGPT. Nuevo episodio del podcast de Convergiro, en esta ocasión con un invitado de excepción, concretamente el CEO de la agencia que Marketing for E-Commerce ha dicho que es la mejor agencia SEO para e-commerce de toda España. Bienvenido, Josep Dulofeu. Qué presión, tú. Qué presión, ¿verdad? Sí. A ver, el tema de los rankings siempre es como es, ¿no? Pero bueno, está guay que un jurado del ecosistema e-commerce haya dicho que somos a día de hoy la mejor agencia de SEO y ahora Geo, todo este ecosistema. Pero bueno, que lo de siempre. Yo con el equipo lo he hablado, es como el día uno, esto de los mejores es muy relativo, porque también tenemos proyectos que lo podríamos haber hecho mejor, pero sí mantener la filosofía de hacer bien la parte técnica y sacar un caso de éxito y por ende tangibilizar un servicio que a veces es como muy, hay una nubulosa, ¿no? Entonces, bueno, agradecido de estar bien al podcast y a ver qué sale. Si tuvieses que pararte un poco y ver cómo ha llegado la agencia hasta ahí, aparte de lo que comentabas, pues eso, tocar bien la parte técnica, sacar casos de éxito, etcétera, ¿qué más podrías ver? Lo digo para echarle un cable un poco a tu competencia y ver un poco qué es lo que tienen que hacer. A ver, de base, yo sigo en la parte de ejecución, o sea, sigo haciendo SEO, sigo haciendo ahora la parte de Geo, sobre todo formándome un montón, y una vez ya empiezas a tener un pelín de estructura, la parte de sistemas de trabajo, ¿no? En final, nosotros tenemos una metodología, que es la metodología Acta SEO, que va muy correlacionado directo con lo que hablaremos de e-commerce, que es establecer una prioridad de negocio, que pondremos algunos ejemplos, y por ende, pues ejecutas sobre 3 ejes para impactar en una métrica que es posición media. Entonces, los casos de éxito de SEO siempre hablamos de, tú tienes en un e-commerce, pues cuántas palabras clave tienes en el top 3 a lo largo del tiempo. Entonces, desde que entra un proyecto hasta que sea un caso de éxito, para mí la métrica es cuántas keywords están en el top 3. Por consecuencia, evidentemente tienen que ser keywords de negocio, que hablaremos de ello, tráfico cualificado en web, conversión, ventas y negocio. Entonces, el resumen es, te tiene que apasionar lo que haces, si no estás jodido. A mí me gusta mucho también el compartir y dar formación, o sea, doy mucha formación, tanto en másters, escuelas de negocio, el propio canal de YouTube, que me obliga, por ende, a estar siempre al día. O sea, hago una newsletter cada lunes, que al final es de noticias del sector, que es una excusa, que me encanta hacerla, pero es una excusa de, ostras, para los nuevos papers que hay de Geo, o estudios que hay de qué funciona, qué no funciona. Entonces, si tú tienes esta basante técnica, tienes la capacidad de comunicarlo y puedes crear un sistema que establece un estándar de delivery, que yo le llamo de entregabilidad de servicio, poco a poco pues vas creciendo. Está claro que el tema de que te apasione un asunto y que ciertas cosas las hicieses porque te gusta, en cierto modo, lo puedes hacer incluso gratis, es lo que te lleva precisamente posiblemente a poner tantas ganas como para llegar a ser el mejor, evidentemente. Hemos hablado de Geo, has comentado el Geo. Geo, AEO, como quieras llamarle, el SEO para las IAs. Precisamente. Sí. Antes era una parte de la policía y ahora ya curiosamente es un tema técnico. 100%. ¿Cómo ves el tema de la irrupción de la IA en el mundo del posicionamiento del e-commerce? Sí, aquí podríamos dividir la parte de puramente de los chats conversacionales, como ChatGPT, Gemini y los que vengan, y Perplexity, los que vengan. Y después, aparte, me gusta tratar AI Overview del propio canal de Google, ¿no? Porque se habla mucho de ChatGPT, pero literalmente que al final el buscador a día de hoy más utilizado sigue siendo Google. Y el impacto de AI Overview y el uso de AI Overview por consecuencia de la búsqueda en Google es abismal, incluso es mucho mayor que la de ChatGPT. Entonces, separando esto, AI Overview es un animal y se le tiene que tratar como tal, ¿no? Es un contexto diferente
y ChatGPT sí que es un comportamiento nuevo, ¿no? Donde tienes que ir a una aplicación, o igual cuando vas con Google Chrome, ¿no? Pero a una aplicación que es de ChatGPT y ahí es una búsqueda conversacional, ¿no? Dicho esto, yo lo divido para una tienda online en dos contextos de demanda. Hay una demanda que es pasiva, que está en redes sociales, está escuchando un podcast mientras viene al coche a la oficina, ¿no? Y lo otro es la demanda activa, que es cuando alguien busca en Internet. Y de aquí el busca Internet es donde nosotros, o donde considero que Visibilatón tenemos que entrar. Cuando vendes un producto por Internet y tu demanda activa está buscando en Internet, nosotros te queremos ayudar en esto. Entonces, el primer escalón, que es el que venimos trabajando siempre, es Google, el buscador. Después tenemos las plataformas de marketplace, porque al final también evidentemente hay una búsqueda. Hablábamos antes de Airbnb y tal, pues es el mismo concepto, ¿no? Trabajar la visibilidad en un marketplace, que es una fase muy transaccional. Y después tendríamos plataformas de redes sociales, y a mí me gusta mucho hablar de YouTube, porque aparte de ser el segundo buscador más utilizado, también tiene esta componente de descubribilidad según tu comportamiento en la plataforma. Lo mismo podría aplicar en TikTok, en Instagram y la naturaleza de las redes sociales. ¿Por qué hago estas dos grandes separaciones? Porque al final no he mencionado los LLMs, pero los meto aquí. Los LLMs es otro canal que dentro del split de canales de un e-commerce, en Analytics, captación de canal, pues empieza a salir. Y lo tenemos que tratar como tal, entender cómo un cliente potencial busca en Internet tu producto, la teoría, ¿no? Las diferentes fases del funnel. Y si tu cliente, sobre todo en suplementación, busca mucho o se autodiagnostica en ChatGPT, pues evidentemente tendrás que trabajarlo. Efectivamente, hay que tenerlo en cuenta. Pero como has dicho antes, las AI Overviews ahora mismo tienen un papel mucho más fundamental que los propios LLMs por un tema de derivación de tráfico, ¿no? Entiendo que estéis monitorizando que el e-commerce aparezca lo máximo posible precisamente en los resultados de las AI Overviews. El tema de las AI Overviews. En Bing Webmaster Tools, Copilots, que es la parte de Bing, que es el AI Overview, pero de Bing, ya nos da información en su Search Console. Ahora ya puede que haga un mes de esto. En Search Console a día de hoy no tenemos ninguna información directa de AI Overviews, aún. Bing se ha puesto las pilas y lo ha hecho. Qué raro, ¿no? Es como normalmente si vienes primero a Google y después copia Bing. Pues no. Entonces, en el momento que nosotros tengamos en Search Console KPIs, métricas de cuántas veces se te ha citado en AI Overviews e incluso si pudiésemos recoger el CTR, eso sería espectacular. Claro. Hoy no lo tenemos. Entonces, como hoy no lo tenemos, lo único que podemos hacer es, que son las herramientas que empiezan a salir y que hay, es los trackers. Que, vale, pues apareces sí o no. Y tienes esas métricas de se te ha mencionado, porque se te puede mencionar, es decir, que se nombra Visibilatón en AI Overview, pero no tiene por qué haber un enlace a tu web. Puede ser que sea Marketing for E-Commerce la fuente y la citación es de Marketing for E-Commerce, no es de Visibilatón. Entonces, la siguiente métrica sería citación. Y después lo que se habla mucho, que es este concepto más de sentimiento de marca. Porque esto lo he visto hoy, por ejemplo, buscando un parking aquí en Madrid y me salía un resumen de las valoraciones de ese parking. Pues tienes que dejar las llaves al tal, es estrecho, pero son muy majos. Y me salía como un resumen en Google Maps de, hostia, qué guapo, ¿no? Entonces, no sé, me he ido por aquí por las ramas, pero sí, resumen, que AI Overview tiene un impacto enorme. En e-commerce, lo que hemos visto ahora que hemos cerrado año del 25, que ha penalizado todos los adblocks de todos los e-commerce en más de un 30% a nivel de reducción de tráfico orgánico. Y esto es muy importante para nosotros explicárselo al cliente el por qué, porque la posición media sigue siendo la misma, pero evidentemente el usuario, el cero clic de toda la vida, que ya venimos años hablando, ¿no? Pues esto es lo que está pasando. Con eso es con lo que iba a ir justamente ahora, es decir, si habéis notado esa caída fuerte de tráfico que ha generado las AI Overviews y sobre todo cómo se relaciona con la parte transaccional, con lo que es la conversión propia de los e-commerce de los clientes que estáis trabajando. Vale, esto por un lado, el blog siempre ha sido, el tráfico de blog siempre ha sido un tráfico que si es un e-commerce que trabaja mucho el blog, incluso podía contaminar tu tasa de conversión. O sea, a veces incluso en e-commerce es interesante el tener el dato de tasa de conversión global y otro es separar todo lo que sea tráfico de blog, porque es más real. Porque formativo puro. Correcto, porque es un usuario que te llega a la categoría de home, categoría de producto y ficha de producto. No te ha ido el blog. Entonces, matizando esto, la realidad es que el gran reto siempre de un blog
o al menos como yo lo he visto de un e-commerce, es que el objetivo principal a nivel SEO era la semántica, lo de siempre, trabajar todo el long tail, ¿no? Y mi objetivo siempre era más estratégico a nivel de algoritmo de Google para que me posicione la categoría y la ficha de producto y que el blog ataque todo ese long tail que pueda haber y hacer el enlazado interno. Fase 1. Fase 2, que se te posiciona el artículo de blog en top 1, que esto nos pasa en muchos proyectos de suplementación. Voy a poner ejemplos reales, ¿no? Holistic, tratamiento de la caída del pelo mujer y hombre. Tratamiento para la caída del pelo en mujeres es una SERP híbrida. Hay tanto transacción como informacional. Y Holistic está en top 1, va variando, con un artículo de blog. Y después tienes un Druni y tal, de multimarcas y tal. Entonces, una vez ya tienes ese tráfico ahí, AI Overview, en ese caso, al ser híbrida, hay shopping y no hay AI Overview. Entonces, donde estoy yendo es que siempre tenemos que contextualizar cómo es la SERP, que es lo que hemos SEO en SERP, que antes de AI Overview también lo hacíamos, ¿no? Una vez, si realmente consigues tener tráfico allí, mi objetivo siguiente es que haya un buen impacto de marca, porque la peña lo lee, o al menos yo lo que veo en mi blog es que la gente no lee. Entonces, ¿cómo puedo hacer un impacto de marca positivo? Pues un short de un vídeo de YouTube explicando muy rápido el problema y la solución de lo que estaba buscando. Dentro del contenido del blog, artículo de blog. Del artículo de blog. Además, ya tengo la cookie y podré hacer remarketing, y eso a nivel de coste por captación de lead o coste por impacto de marca va a ser más bajo, porque ha sido un tráfico orgánico y le voy a hacer tendré una audiencia de remarketing que ha visto esa tipología de página, y evidentemente en Meta o en Google Ads o en YouTube, todo lo que sea performance es más barato. Y lo ideal es conseguir el correo. El objetivo, que algunos e-commerce lo hemos hecho, de poner un UTM desde esos artículos a la ficha de producto y tal, se puede medir, pero mi experiencia me dice que es muy... habrán excepciones, pero es muy complicado que en ese momento un usuario ha entrado al artículo de blog y ya va directamente al checkout. Por eso siempre hablamos de mínimo necesitas 7 impactos de marca para convertir, ¿no? Entonces, resumen. AI Overview, ¿ha jodido? Sí. En su momento no era un tráfico muy transaccional. Lo seguiremos haciendo porque nos ayuda a aumentar toda la semántica de un e-commerce sobre una vertical, y evidentemente que si posicionamos y nos puede derivar tráfico, pues vamos a esos impactos de marca positivo y captar el lead. La sensación que tenemos, no sé si estarás de acuerdo en que seguramente tus clientes estén facturando más o menos lo mismo, estén convirtiendo parecido al año anterior, no ha cambiado mucho aunque su tráfico haya bajado una cierta cantidad. La sensación que tenemos, y luego ya te pregunto qué opinas sobre esto, es que buena parte del funnel como tal, que antes se estaba haciendo con artículos en algunos casos informativos, artículos de blog, etcétera, incluso categorías y todo esto, ahora mismo que son los que más tráfico han perdido, en algunos casos el funnel se lo está haciendo las overviews, incluso el LLM de turno muchas veces cuando se busca. En un porcentaje más chiquitito probablemente los LLMs, pero que también están ahí. Y que al final el usuario acaba en el e-commerce porque es donde tiene que comprar, no puede comprar en otro sitio, de momento. tiene que acabar ahí. Entonces, había un estudio de Semrush del año pasado que decía que después de llegar la serie overview se habían multiplicado las conversiones por 4, pero la realidad es que el tráfico se había reducido un montón, entonces se multiplicaba la conversión porque la conversión se mantenía más o menos parecida, más o menos igual, ¿no? Y la sensación que tenemos es esa. ¿Tú qué piensas? Claro. A ver, lo del funnel, ¿no? Hablábamos de esas dos tipologías de demanda, y cuando hay demanda activa, siempre se habla de lo típico de informacional y vas pasando a la parte más transaccional. El informacional hasta ahora, como decía, era un artículo de blog que estaba mal hecho y nadie se leía. Entonces, por eso nosotros somos muy pesados en la estrategia en YouTube, e incluso ese contenido evergreen también puede ser interesante para trabajar con formatos diferentes en redes sociales, haciendo un buen hook en TikTok, en Instagram, donde sea. Es decir, una misma idea, en nuestro caso nos funciona muy bien, por ejemplo, migración SEO a Shopify. Porque trabajamos mucho esto, en los últimos años ha habido muchas migraciones a Shopify, y yo este concepto de contenido lo tengo en un artículo en modo guía, en un vídeo de YouTube. Tengo un curso gratuito también sobre cómo hacer una migración SEO a un e-commerce. Tenemos que tener en cuenta un reel en Instagram, un short en YouTube. Es decir, una vez tú ya entiendes cómo busca tu demanda activa en Internet, trasladar ese formato de esa pieza, de ese problema, de ese pain que tiene la persona que busca, a todas las plataformas, que al final siempre hablamos de la descubribilidad. Claro. Donde quiero ir es que en el mundo e-commerce, si tú ya trabajas la parte transaccional bien, a nivel de productos y categorías y todo el long tail,
La parte informacional es hacer bien lo que hablamos siempre, pues, con el propio DinoRank, ¿no? Un keyword research, todo, y todo el contexto, y por ende, pues, ejecutas en los diferentes formatos. Al final acaban tirando igual, básicamente. Hmm. Vale, otra de las cosas que quería tocar en este podcast, que lo hemos comentado antes un momentito fuera, es qué diferencias hay entre el tráfico que llega y acumula y no llega a convertir. Lo hemos tocado un poco ahora también porque hemos hablado del tráfico de blog, de la parte informativa, pero lo interesante sería cómo concentras precisamente los esfuerzos para intentar conseguir más el tráfico que factura, que tu cliente esté contento, por supuesto, porque si le llenas el análisis de tráfico pero no hay conversión, pues le va a servir de bastante poco. Que se hacía mucho. Bueno, se hacía... el problema de la métrica del tráfico orgánico es que es muy... Ahora menos, pero antes era muy fácil manipularlo. Porque yo te derivaba un montón de tráfico informacional y Analytics cada mes... Ya ni Analytics, el Search Console cada mes aumentabas impresiones y clics y era fantástico, ¿no? Entonces ya per se, en Search Console cuando entras, eliminas marca y tienes en cuenta lo que es tráfico informacional, que es lo que nosotros en e-commerce hacemos un montón. Entonces aquí el foco sobre todo es que en Search Console controles el tráfico que te llega a categorías y fichas de producto y lo que decía antes, la metodología Acta SEO, ¿de qué va? Lo primero la A es análisis de negocio. El ejemplo voy a poner otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un multimarca de suplementos nutricionales, la cúrcuma, ¿vale? Supongamos que la cúrcuma tiene un buen margen, bueno, ya nos entendemos. A mí el cliente me viene y me dice, mira, mi Pareto de ventas es la cúrcuma. Y esto en todos los e-commerce, la gran mayoría, siempre hay excepciones, hay un Pareto, hay el 20% del catálogo que aporta el 80% del negocio. Entonces, esa primera conversación que yo tengo antes de hacer SEO en un proyecto, a Google Ads, es ¿dónde está tu Pareto? Cuando tú ya me lo dices, digo, vale, mi objetivo es que, primero, validar que hay demanda activa en Internet de esto, Keyword Research. ¿Hay demanda activa? Tenemos el primer check. Genial. Tú ya me estás diciendo que lo vendes, porque muchas veces venden mucho por marketplaces. Esto pasa mucho. Vendo mucho por marketplaces, pero quiero atraer esa demanda a mi web. Vale, genial. Tenemos el check. Vale. Y ahí es, con todo el Keyword Research, entendemos todo el funnel, desde el primer momento que valoras el comprar la cúrcuma, porque quieres dormir mejor o lo que sea, o la persona que busca cúrcuma con pimienta en formato de cápsula. Entonces, cogemos todo este Search Intent que le llamamos, y aquí la siguiente metodología que tenemos es el Search Commerce Funnel. Digo metodologías porque es de la única forma que te haces mapas mentales y todo el mundo lo va siguiendo el sistema, ¿no? Entonces, el Search Commerce Funnel lo que hace es esto, entiendo el producto que quieres vender, entiendo todo el proceso de búsqueda de ese producto y entiendo la plataforma donde tengo que estar. Porque en la parte informacional sí o sí tienes que estar en YouTube. Yo ahora estoy muy pesado con este tema de YouTube, con los clientes, y estoy hablando con muchas agencias de redes sociales porque están muy acostumbrados a colaborar con UGCs, pero en el mundo del SEO no. En el mundo del SEO estábamos acostumbrados a colaborar con redactores a través de Workanas o Marketplaces. Ahora todo lo hacemos con ChatGPT o Gemini o lo que sea. Pero yo me estoy encontrando con esto, que ahora el siguiente reto que tenemos es el formato vídeo. Pero formato vídeo de bien hecho. El título, la descripción, el hook en vídeos cortos, el vídeo en YouTube, esos 30 segundos que se haga bien. Es una movida, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero sí que cuando ya tienes esto hecho, lo dicho, si la cúrcuma no estabas en Google, en Search Console, y ahora estás en un comprar cúrcuma con pimienta en un top 3, yo al cliente, ahí es cuando lo que decíamos, es el caso de éxito. Ya por ahí. Vale, vamos a pasar un poco a lo que serían los clásicos en el tema del e-commerce, a ver cómo lo ves tú de cara a este año. ¿Cómo se posicionan las fichas de producto? ¿Cómo se trabajan, mejor dicho, las fichas de producto en 2026? En Estados Unidos hará como 2 años o así que ya cuando tú buscas una categoría como comprar cúrcuma, todo es Google Shopping. Y yo llevo, desde que lo vi en Estados Unidos, digo, va a venir a España. Pero no sé por qué no viene. Y he buscado información y no hay un porqué de que no está trasladándose. Cuando dices que todo es Google Shopping, te refieres a que solo sale la pestaña de producto. Es una locura. Literalmente. O sea ahora, pon pausa al podcast, pon una VPN en Estados Unidos y pon comprar X producto. Y ves que literalmente parece Amazon. Y son todo grid de productos, evidentemente. Hay alguna categoría y tal,
pero todos son grid de productos orgánicos, o sea, el paid y el orgánico. Y con filtros a la izquierda, y filtros bastante bien hechos, como si fuese un e-commerce. Sí. Entonces, yo viendo esto ya hace 2 años, me obsesioné mucho por esta keyword también a nivel de servicio de SEO para Google Shopping. Y también porque en muchos e-commerce que trabajamos, uno de los drivers de crecimiento, sobre todo los multimarca, es la PIMAX ahora, pero en su momento las campañas de Google Shopping puras. O sea, era porcentajes del 80% de que generaba el negocio la shopping. Con esto, cuando hablamos de SEO para fichas de producto, pues eso ya lo primero que digo es Merchant Center. Que hay muchos consultores que ni entran en el Merchant Center. Entonces, ya lo primero es entender cómo funciona Merchant Center, las métricas de Merchant Center, porque no se ven en Search Console. Que cuando haces reporting de SEO para e-commerce, lo haces con Search Console, pero después tienes que abrir Merchant Center y explicar las métricas de Merchant. Y entender cómo se optimiza el SEO en Merchant, que al final son feeds de datos. Cada plataforma tiene los suyos, incluso lo puedes hacer manualmente, pero el resumen es la optimización de esos feeds, de esa información que envías. Entonces, para mí esta sería la clave. Después todo lo de siempre, que el esquema de producto esté bien. No diré lo típico, que la UX del producto esté bien. Es decir, joder, que entres en mobile y el producto puedas comprarlo bien, no hayan banners raros, a veces lo típico, que el WhatsApp sale a la derecha y el volver hacia arriba también. Son temas de UX que esto aún se refuerza más ahora con el tema de Google, que ha tenido el juicio antimonopolio y ha tenido que presentar muchas patentes y mandangas, y ahí se ha demostrado que Google estaba recogiendo datos de usabilidad en Chrome. Que ¿cómo era? El Pogo Sticky que entras y sales, o sea, más o menos ya lo sabíamos, pero ahora se ha reafirmado. Entonces, todos los básicos de SEO, evidentemente, pero sí tener muy en cuenta Merchant para mí y toda la parte de, evidentemente, el esquema, sobre todo para la IA, que al final la IA tiene menos computación y ya lo han dicho, que utilizan mucho todo el ecosistema de esquema, los JSONs de producto y la UX. Y después los básicos de siempre. Vale, la parte que comentas de Google Merchant, cuando has dicho el tema de los datos, entiendo que te refieres al típico feed XML que se le suele pasar a Google Merchant. Habitualmente ahí, claro, ya no puedes jugar tanto con ese concepto de usabilidad, que muchas veces manda métricas de intención de búsqueda cuando estás en la ficha de producto. Lo que tocas básicamente es descripción y una serie de datos muy, entre comillas, básicos. Son básicos, sí. El código de barras así no lo vas a tocar, no tiene mucho sentido, lógicamente. Pero algún tip así un poco más relevante. Mira, la clave es, como tú bien dices, si tienes complejidad técnica con el tema de los feeds, tú puedes hacer un feed complementario en Merchant, que es un Google Sheet, que se sincronizan con todos los IDs, y todas esas columnitas, como si fuese un Google Sheet, lo rellenas. Y ahora que tienes Cloud o Chat o lo que sea, cualquier IA, es fácil rellenarlo y hacerlo bien. Para mí clave es seleccionar correctamente la categoría de Google, del producto. Google tiene un TXT en su documentación oficial que te dice todas las categorías que hay de tipología de producto. Y tú tienes que hacer el match entre el producto, la cúrcuma, y cómo encaja en ese TXT. Ahora con la IA, tú le vuelcas ese TXT a la IA y dices, mira, esta es mi categoría, y te intenta hacer propuestas de match. Antiguamente podías hacer ingeniería inversa y ver el competidor que salía arriba de uno, como en el SEO local, y podías ver qué categoría había puesto. Ahora ya no. Ya no puedes. Ya no puedes. Es que justo estaba pensando en eso. Estaba pensando en la similitud entre las categorías precisamente que tienes que poner el producto en Google Merchant con el tema de las categorías de SEO local. Y cómo te va interesando a veces entrar en categorías generales en una SERP, pero en otras te interesa más entrar en lo concreto. Correcto. Pero claro, en este caso no es igual porque no es visible. Correcto. Es así. El tema es este. Si tú tienes una cúrcuma muy buena con pimienta y de cápsulas, y es muy pura y tal, y ese es tu nicho, y lo recomiendan nutricionistas porque es tu nicho y tu go-to-market, es lo que tú estás diciendo ahora. Pues nosotros lo que haríamos en el feed, trabajaríamos este long tail. El concepto de cápsula, el concepto de pimienta, la pureza, todo este tema, ¿no? Mientras que un mass market que solo vende cúrcuma de dudosa calidad, pues irá a precio y irá al concepto genérico. Entonces, el tema es igual que en Amazon. En la casuística de un marketplace, que crea casi una economía perfecta, el precio manda. Evidentemente tiene que haber reseñas y toda la historia, pero en shopping es muy parecido. Pero los mínimos los tienes que tener. Vale, o sea, tienes que tener una serie de elementos que te encajen para luego ya poder competir con el resto, básicamente. Si es no ahí directamente no vas a estar. Tiene muchísimo sentido. ¿Cómo ves elementos que puedan trabajar en cierto modo las métricas de intención de búsqueda
por ejemplo, antes comentabas de poner un short en un artículo de blog, ¿cómo ves poner un vídeo, ya sea vertical u horizontal, dentro de una ficha de producto, de cara precisamente a mejorar Mira, un poco la estancia del usuario en Es, página, es que es un gran, o sea, es un gran depende, ¿no? Depende del producto que vendas. Hay productos que se tienen que explicar. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que saco mucho por YouTube, que tengo mucho cariño, que es Juego de Jardín. Pues aquí, Pau, un saludo. Claro, tú cuando compras un parque infantil de 3.000 euros para tu casa de campo o lo que sea, ¿no? O incluso si tienes una casa rural que alquilas tal y quieres ahí, tú, joder, vale, lo compras, pero pues ¿qué pasa, no? El proceso de montaje, ¿cómo es? Las calidades, el paso a paso. Pues ahí un vídeo de YouTube, viendo cómo es el acabado, es muy interesante. Bueno, un vídeo de YouTube, o en Vimeo, da igual, un vídeo. Entonces depende, ¿no? Y esto el mejor para mí es Amazon. O sea, al final, tanto Amazon como, bueno, cualquier marketplace, Walmart ahora también está muy fuerte, te da un poco las directrices, sobre todo el mercado anglosajón, cómo debería ser tu ficha de producto para tu mercado. Entonces hay productos que se tienen que explicar más y otros que no hace falta tanto. Hablando de Amazon, se ha hablado algunas veces de que Amazon realmente no hace SEO, lo que tiene es potencia por ser Amazon. 100%. Algunas veces también se habla, pues, Carrefour, el Corte Inglés, etc. Entonces te encuentras la típica SERP, en la que los 5 primeros resultados son, pues eso, Amazon, Carrefour, el Corte Inglés, alguno más. ¿Sonríes o no? No, no sonrío. Y la gran verdad es esta, mira, justo viniendo, estos días que hago muchas horas en coche, ¿no? Y he estado aprovechando para hacer llamadas, tenemos un... lo voy a liberar, va a quedar aquí y el que haya llegado hasta aquí se va a llevar esta perla, ¿no? Atentos, muy atentos. Nosotros hace años que trabajamos con Singularo y hemos sacado el caso de éxito y tal. Y el sector pendientes, anillos y tal es un sector hiper competido. Y como tal, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo SEO, pero en las empresas grandes, la parte de tecnología hay un backlog que no va tan ágil como puedo ir yo en un juego de jardín que entro en el Shopify, lo puedo reventar, no pasa nada y pongo la copia y ya está. Porque ahí las empresas pequeñas, pues evidentemente en la gran mayoría son más ágiles. ¿Dónde estoy yendo? Que Singularo tiene tanta notoriedad de marca, tiene tantas tiendas físicas, que nosotros sin tener un on-page espectacular, estamos en top 1. Evidentemente hacemos la operativa de contenidos, evidentemente tenemos un backlog priorizado de qué tareas consideramos que son más importantes para seguir en el top 1 en pendientes. Y evidentemente hacemos link building. Pero Singularo tiene tanta notoriedad de marca, se busca tanto Singularo y cuando tú ves Singularo la marca no para de buscarse, porque es un modelo de franquiciado que lo hacen bien, abren tiendas, esto ayuda. Lo mismo pasa con Amazon, lo mismo pasa con el Corte Inglés, es decir, la marca ayuda un montón. Y nosotros como SEOs, cuando nos viene, a mí me vienen a veces marcas de retail, que vienen del retail, no tienen el canal digital bien pulido, posicionan muy bien. Entonces, sí, cuando me encuentro con estos grandes, esto que acabo de decir se lo explico al cliente. Digo, a ver, top 1, aquí veo que sale Leroy Merlin, decoración pasa mucho. Leroy Merlin, IKEA, Conforama. Hostia, un Cave Home, un Schlum, un Kenai Home, que serían otros players también, pero que no son tan internacionales, se están metiendo de hostias. O lo mismo con el Decathlon, en el sector deportivo. Entonces, el contexto importa. Y se tiene que explicar. O sea, cuando hay elementos que a lo mejor no hacen mucho SEO, pero tienen mucha potencia, cuidado también, evidentemente. Claro, o sea, por eso abogamos mucho en... Es que hacer marca es importante. O sea, en e-commerce nos hemos, durante muchos años, desde Hawkers, siempre hablo de Hawkers, el performance ha sido una de las palancas claras de crecimiento, ¿no? Meta Ads, Google Ads, pum, pum, pum. Porque en los tradings del momento, los naturitas, o sea, los pure players digitales, cuando empezaron, era todo campo. Y el CPC era mucho más bajo. ¿Qué pasa? Que evidentemente se ha saturado todo, los SEOs hemos renacido también, ¿no? Que es como más importante el tráfico orgánico, pero en realidad es que hay mucha competencia en las SERPs más que antes. Entonces, bueno, no es evidente. O sea, no es evidente cuando hay estos competidores, es entender en qué peleas te puedes meter y en cuáles no. A corto plazo, sobre todo. Vale, queda más o menos claro. Sí. Volviendo otra vez a las partes un poco de un e-commerce, hemos tocado la parte de ficha de un producto. 2026 con todo el elemento, con toda la irrupción de la IA, ¿cómo quedan las categorías? Es el gran tema. Si no cambian las SERPs en España, que de momento no está pasando, pero creo que va a pasar, claro, es lo que venía a decir. Todo concepto genérico de categoría cúrcuma, comprar cúrcuma, si cambia la SERP, las categorías perderán mucho CTR. Porque evidentemente si tú tienes un top 1 pero estás a 2 scrolls, pierdes tal. ¿Significa que no tenemos que tener categorías? Vuelvo a lo mismo, no. Porque después la semántica del proyecto se pierde
dejas de ser relevante y ni apareces. Entonces, hoy, ¿cómo está hoy el patio? Son muy importantes porque evidentemente Google les da visibilidad a las SERPs y para mí son el troncal de cualquier e-commerce, porque normalmente cuando un usuario busca un plural de una categoría, a ver, es lo que yo siempre digo, lo que te dice Google es lo que tienes que trabajar. O sea, por eso en Holistic, tratamiento para caída del pelo mujer, me salían listas de categorías, pero Holistic tiene 3 productos. Y vi que había un artículo de blog. Holistic tiene mucho reconocimiento de marca. Hicimos un blog muy enfocado a explicar y también la parte transaccional, a dar visibilidad al producto, y hemos posicionado, porque tenemos autoridad, porque el SEO page está bien hecho, pero porque la UX tiene sentido. Entonces, la categoría para mí es, cada sector es un mundo, y es muy importante que cuando el usuario entre en la categoría, al final el objetivo de la categoría es la descubribilidad del producto perfecto para ese cliente. Entonces, si tú no trabajas bien las categorías, estás jodido porque no tienes descubribilidad y Google te va a chutar. Y por otro lado, la parte técnica, que es el JavaScript. Muchos leads de producto nos hemos encontrado que tiraban de JavaScript. Google no lo entiende, no te posiciona. Entonces, la parte técnica se tiene que hacer bien y una vez el usuario aterriza, ayudarle de la mejor forma posible a que encuentre la cúrcuma perfecta para su contexto, porque habrá gente que lo va a querer a cucharadas la cúrcuma, habrá gente que la va a querer con pimienta, habrá gente que necesitará un pack porque viene de un síntoma que necesita, dentro de su proceso de mejora de ese síntoma, pues necesita la cúrcuma, pero también puede la ashwagandha o lo que sea, y el otro, pues el que quiere cápsulas porque así no se pasa de la dosis. Vale, hablabas de JavaScript justamente. Nosotros en otro proyecto, en DinoRank, nos hemos encontrado más de una vez clientes que muchas veces nos llegan y nos dicen es que la web no se rastrea correctamente y luego cuando lo miras resulta que es que tienen un Node, por ejemplo, y que han montado la web y que es 100% dinámica. O sea, tú entras, no tienes código HTML en lo que es el código, pero sí en el DOM del navegador sí se monta todo, pero de una forma totalmente dinámica en el momento. ¿Os llega algún cliente alguna vez que tiene todo el proyecto montado con algún tipo de framework JavaScript de este tipo? En Shopify hay algunos themes que son así. Y es una locura, o sea, no rastrean ni para atrás. E incluso me ha pasado el cambiar de theme de Shopify y que el nuevo era todo JavaScript y la web se ha ido a la mierda. Y claro, te quedas con una cara de gilipollas porque tienes que explicar al cliente. O sea, la web era muy bonita, pero esto es una mierda para rastrear e indexar en Google. Y lo tienes que explicar bien, porque de repente es que se ve, ¿eh? Y la fecha es desde el cambio del theme. Entonces, bueno, evidentemente, pues se explica el problema y se tiene que ver la solución es, tío, webs con HTML fáciles, CSS y que Google, como menos recursos tenga que destinar Google a entender tu web, mejor. Porque destinará más tiempo a descubrir más URLs, no tendrás problemas de cross-budget, con la tendencia que tenemos a día de hoy en Internet, que cada día hay más mierda. Porque la barrera de entrada es más baja, con un WordPress, ahora con un Shopify y dentro de 2 días hablándole a Cloud. Entonces, todo lo que sea, en resumen, es todo lo que sea complicarle la vida a un bot a entender tu web, te va a penalizar. Vale, o sea, que mantener un poco las cosas como estaban para que todo sea más sencillo. Está sí, claro. Estaría bien. Bueno, hemos estado hablando hasta ahora de atracción de tráfico, básicamente, o de captar ese tráfico, por decirlo de alguna manera. Correcto. Vamos a intentar hablar un poco de, una vez que ya ha llegado ese tráfico, esperando que sea tráfico de buena calidad, ¿cómo lo convertimos? Bueno, lo que es un poco redundante, ¿no? Pero yo me he puesto muy pesado con el tema de la UX y también por la especialización que tenemos en e-commerce, que al final también es un factor de ranking. Yo tengo como un triángulo, una pirámide, ¿no? Que tengo SEO y Google Ads arriba, que es lo que te da descubribilidad, tráfico en web. Izquierda, email marketing, que es para captar correos y después trabajar toda la parte del nurturing. Y a la derecha la parte de CRO. Entonces, si tú haces bien SEO y Google Ads, tienes demanda activa que está buscando tu producto. Aquí no estoy entrando en tema de producto, ni marca, ni mercados que estás trabajando, ¿no? Que son otras palancas de crecimiento de un e-commerce. Pero si después todo ese tráfico lo trabajas bien a nivel de UX y trabajas sesos cognitivos, intentas aumentar el ticket medio, lo de siempre, urgencia, ya sabemos cómo va esto, evidentemente aumentas tasa de conversión. Y por otro lado, si ese primer impacto de marca necesita más, como el juego de jardín, que son 3.000 pavos de un parque infantil, pues para tener más impactos de marca tienes que hacer remarketing e intentar conseguir el correo. Lo típico, el descuento, una guía, ya sabes, los lead magnets de toda la vida, y ahí es testa B. Una vez esto, es lo que todos nos llamamos la boca, pero después hacerlo es un tema que es la experimentación.
Vale, tenemos una hipótesis, vale, pues ¿cómo aumentamos los add to carts? Pero eso ya nosotros no lo hacemos, entendemos la teoría, pero me quedo ya de momento con el SEO de Google Ads, ¿no? y la correcta UX. Que muchos WordPress, o sea, ¿por qué Shopify se ha estandarizado tanto? Porque el problema de WordPress y WooCommerce es que si no entiendes de la primera pata, que son los servidores, la mayoría, por muy bien hecho que esté el WordPress, con el WooCommerce o el PrestaShop, si el servidor es una mierda o no está bien configurado, pues el usuario se pira. Entonces Shopify ha estandarizado mucho que tú entras en la web y no peta, tú haces un lanzamiento y no peta. Es muy rígido, tú tocas el código y si te estás equivocando no te lo deja guardar. Evidentemente a veces pues, se hacen liadas y alguna liada se ha hecho, pero en parte ha sido eso, que la parte tecnológica ha dejado de ser un stopper en e-commerce. Claro, hasta ahora PrestaShop o WooCommerce, como básicamente el sistema lo instalabas en tu máquina, te da mucha más libertad, pero mucha más capacidad también a liarla, por decirlo de alguna forma. Y en este caso, al tenerlo en Shopify, al tenerlo... Ellos son el hosted en este caso, son los que... como Wix. Alojamiento todo. Claro, directamente sabes que los recursos que hay van a estar bien dimensionados, van a ser correctos, pero al estar en su casa te ponen unas reglas un poquito más duras, lógicamente. El TPV evidentemente es más caro, o sea, es otro ecosistema y es más un tema de números y pros y contras, ¿no? Entonces, que a veces dicen, no, es que Shopify es muy caro, y bueno, depende. Depende. Siempre depende. Claro, depende del developer que tengas, porque también puede ser malo y es lo más caro del mundo, ¿sabes? No, eso por supuesto. Tema de información, podríamos decir que cuanta más información a lo mejor tenga una categoría, un e-commerce, un producto, etcétera, cuanta más información para el usuario, probablemente más influirá en su conversión. Pero ¿hasta qué punto un exceso de información podría llegar a ser malo también? Volvemos al depende, ¿no? Pero está claro, es entender el pain que está intentando solucionar ese usuario en ese momento. Es decir, la UX de una categoría y la UX de una ficha de producto, el pain es diferente. Categoría es descubribilidad de todo el catálogo, encontrar el producto perfecto, volvemos con el ejemplo de la cúrcuma y ahí están los famosos filtros, ¿no? Y por otro lado, toda la casuística de la ficha de producto como tal, que son incluso pains cuando ya tienes claro lo que quieres comprar, pues el Klarna o el Secura para pagar a plazos, las reseñas, las opiniones, las preguntas frecuentes, bueno, la ficha de producto típica de Amazon, que son los que tienen más datos y hacen más experimentos sobre este tema. Entonces, yo siempre lo que vengo a decir es, no, a nivel de UX, los básicos, siempre habrá alguien en el sector que ya los ha hecho, entonces tú como inútil tienes que tener eso. Una vez ya tienes eso, es que el siguiente reto es más complejo, que es la experimentación y sacar tu verdad, ¿no? Vale. ¿Y cómo ves la búsqueda en un e-commerce de aquí a futuro, teniendo en cuenta todo lo que implica la IA, todas las posibilidades que da para poder buscar de una forma más natural, no tener que utilizar meta keyword como se ha hecho hasta ahora, poder transmitir tu intención de búsqueda dentro de un e-commerce de una forma distinta? Bueno, ahora estábamos viendo la demo, ¿no?, de Cover Hero y que, joder, también te agradezco y me gusta, siempre estos proyectos de desarrollo de tecnología, me gusta ver cómo se crean, qué feedback, ¿no?, qué cosas podemos mejorar, ¿no?, de la UX. Y repito lo mismo, es decir, un Amazon, un Walmart, un Booking.com, son key players que tienen un montón de tráfico en web, tienen equipos solo de esto y son los que te dan píldoras de por dónde van o por dónde puede ir el sector. Y puede que sea equivocado en mi caso, O sea, al final mi playbook siempre ha sido entender quién es el mejor y copiarlo y sacar mi verdad. Entonces, cada vez vemos donde toda la casuística de ChatGPT, incluso lo he visto en algunos artículos de blog, que hay el botón de resumir el artículo de blog con ChatGPT, el usuario se está acostumbrando, que no sé si te acuerdas, pero hablábamos mucho anteriormente de el SEO en voz, ¿no?, que parecía que también se había muerto. Sí. Esta vez creo que va más en serio y es esta naturalidad de buscar de forma conversacional, porque ahora sí que la tecnología te da conversación. Antes no. Antes Siri, Siri a día de hoy no es, Alexa no es conversacional. No, pero antes hacía a veces más con el móvil, muchas veces era la gente nada más correcto, dispuesta a hablar un poco más cuando iba por la calle. Pero ahora pues yo que tengo que volver ahora a Girona, estaré 6 horas, pues puede que tengo mi proyecto con toda la información financiera de la agencia y le iré haciendo preguntas. Entonces, y puede que de ahí me derive a recomendarme pues a un fiscalista o a un no sé qué especializado de agencias, a un gestor de agencias.
O yo ahora que estoy valorando migrarme a Holded, ¿vale? Porque tengo un RP de la Catapum y digo, hostia, pues puede que, pues ahora estoy con este tema, no estoy buscando en Google, estoy hablando, conversando, ¿no? Entonces en e-commerce, ahora yo que me he puesto mucho a hacer media maratones y maratones, es un mundo el tema de las zapatillas. Y estoy hablando con ChatGPT. Ya no estoy ahí buscando filtros, tal, no sé qué, tal. Entonces, la propia IA que me entiende tiene mi contexto, más todo el contexto que puede haber en Internet, es como el propósito de Google, ¿no? De dar la mejor respuesta de forma individual a cada individuo. Entonces, creo que es hacia donde puede ser que estemos yendo, y los datos lo demuestran, ¿eh? Con la creciente y el uso de ya no solo ChatGPT, sino de Gemini. Sí, antes comentabas de tener en cuenta los grandes players, un poco los movimientos que hacen, como por ejemplo Amazon. Amazon lleva un tiempo con Rufus dentro de Amazon. Yo no sé, lo veo con luces y con sombras, creo que hace algunas cosas bastante bien, pero creo que de vez en cuando, algunas veces que lo he usado, comete a veces errores un poco raros. Raros se me hacen un poco, sobre todo pensando que Amazon tiene una inversión muy fuerte en Anthropic y que a través de ahí deberían de tener un elemento de contacto de inteligencia artificial muy potente, ¿no? Pero Rufus a veces creo que va un poco flojo. ¿Cómo ves la integración de Rufus en Amazon? Este es ligado con lo que comentábamos antes, ¿no? Que a veces cuando el usuario, es lo que hablábamos del funnel, tú ahora en una conversación puedes pasar de la parte informacional en dos búsquedas en la misma plataforma a la parte transaccional. Por ejemplo, yo que no entiendo de ordenadores, pues yo necesitaba un portátil potente, pero no sé qué era potente. Entonces, gracias a la IA vale, pues mira, yo siempre he tenido HP, tal, le pongo los parámetros, hago SEO, hago todo esto en el día a día, grabo en YouTube. Cuéntame, ¿qué hay? Entonces, un Rufus que tiene, o cualquier tecnología relacionada, ¿no? Que tiene el contexto del cliente, y encima ahí si ya vinculas, si tuviese el histórico del cliente ya sería la hostia, de compras y tal, y preguntas anteriores, tiene todo el contexto del catálogo, e incluso poder tener el contexto de las tendencias de compras. Porque tú puedes tener un interés, por ejemplo, el e-commerce al final es un sector hiperoperacional y va de stocks, va de reposiciones. Entonces, si tú hay una gama de productos, ya no te interesa tenerla y te está ocupando X espacio en el almacén, pues esos incentivos que ya tienes de ofertas, pues también lo puedes poner a tal. El retail media, PC Componentes es un gran ejemplo, MediaMarkt, es decir, al final estos marketplaces, o el propio Amazon, que factura, o sea, es un modelo de negocio brutal, cobran por que las marcas hagan el banner en la categoría, ¿no? Sí. Entonces, también es a nivel de incentivos del e-commerce que intervenir aquí puede ser muy interesante. Como el comercial que estaba en el Corte Inglés y te asesoraba. Lo veo como esta casuística. Sí, yo lo he pensado algunas veces que habitualmente en lo que es el mundo normal, el mundo en 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera, nosotros vamos a una tienda y nos relacionamos con personas, pero sin embargo en el e-commerce hasta ahora funcionábamos por keywords porque era la tecnología que había, ¿no? El precio en multimarca es killer y después si tienes buenas operaciones y lo que prometes es genial. Y aquí el mejor ejemplo es PC Componentes. ¿Por qué digo PC Componentes? Porque yo compro mucho en PC Componentes y podría comprar en Amazon. Y PC Componentes tiene mi histórico. Entonces, si encima tuviese el histórico de mis búsquedas y de lo que he ido comprando, pues eso ya es un mínimo de contexto. Y creo que sería brutal, ¿no? O sea, como más contexto tengas vale, hostia, es consultor SEO, lo ha puesto ahí en el chat. Ha comprado todo esto porque tiene un pequeño equipo en Girona y está comprando material, pantallas, tal. Pues es como las guías, ¿no? Como más contexto le das, mejor respuesta te da. Entonces, si tienes buen precio, pero encima te tratan bien, te lo hacen bien, cuando hay una devolución te lo solucionan rápido, a mí al menos me tienen fidelizado. Sí, quedándome con esa parte que has dicho al final es un concepto de llegar a un sitio en el que obtienes lo que buscas y lo que buscas muchas veces no es solamente el producto, sino que es información, trato, Claro. de darte un poco información, al final, lo que estaba diciendo, el hecho de que no te quede ninguna duda, de que no te quede ninguna confusión, de que no se te quede nada en la mente, que tú puedas preguntar algo y te responda. Que por ahí va un poco la línea de lo que queremos hacer con Convergiro, presentarte un asistente que pueda tener cualquier tienda, por un módico precio, lógicamente,
pero que se puede instalar, que pueda entender en profundidad sus productos, que pueda incluso leer las imágenes, que en base a todo esto, cuando llegue el usuario a la tienda y quiera preguntar cualquier cosa, tenga la información ahí. No se limita con una ficha de producto, está escasa, le falta información, claro. El aviso legal de la tienda es un tocho así, para encontrar la política de cancelación tiene que ir a un sitio al que no va a llegar, claro. Sino que se puede preguntar todo. Y ese extra de información es precisamente lo que debería de hacer que una serie de usuarios confusos pues terminen dando el paso directamente y ejecutar esa conversión que en otro caso no lo hubiesen hecho. Me ha venido un ejemplo muy claro mientras explicabas esto, que yo tuve un problema de la oreja, ¿vale? Y tenía que masticar, el fisio me recomendó masticar como un trozo no de plástico, sino de látex. Y hay una tienda de logopedia solo de esto, es una locura esa tienda, no me acuerdo cómo se llama, pero era muy guay. Y claro, habían dos tipos de esos productos según el material, uno era de látex y otro no sé de qué era. Y el fisio no me dijo cuál tenía que comprar. Y claro, yo lo que hice es, bueno, primero pregunté a ChatGPT y tal. Y después a través del chat de la tienda, claro, yo lo típico, dejas el correo, tal, esperas a que te contesten, y hora tarde, el día siguiente ya me respondieron a través del correo. Y en DM me lo solucionaron. Pero creo que es aquí también donde puede entrar, que es muy interesante esta tipología de tecnologías, donde, primero, reduce la saturación de la atención al cliente, porque en proyectos donde hay mucho volumen, la atención al cliente, sobre todo donde está mi pedido, todas estas cosas también, es un pain. Y sobre todo para esos productos, como era mi caso, que necesitas una explicación, ChatGPT puede que le faltase contexto del producto, porque ellos sí que son profesionales de esto. Eso es. Entonces me hubiese ido muy bien, después ya me lo solucionaba una persona, me dio confianza y lo compré, ¿no? Pero en estos casos creo que tiene mucho sentido. Desde el contexto del que estamos tratando ahora mismo, ya última pregunta, que ya estamos cubriendo tiempos. Si vosotros en la agencia, porque al final, claro, es lo que hemos hablado antes, no os debéis solamente a que el e-commerce en este caso gane tráfico, sino que el concepto es que el e-commerce al final facture más ganando tráfico, sí. Pero también porque la gente, pues bueno, encaje mejor con ese producto. Sí. Si vosotros en la agencia encontráis una serie de herramientas que pueden precisamente, quizás, hacer que vuestro cliente esté más contento porque facture más, evidentemente, sí, evidentemente los vais a probar. Claro, sí, sí. Sí, sí. Claro, luego si no funcionan ya es otra historia. Pero no, lo decimos, pero es como... A mí me da igual la tecnología mientras funcione, es decir, Shopify ni me caso ni me dejo de casar, pero va muy bien. Después, toda la parte de Secura y Klarna para pago a plazos, perfecto. Trustpilot, Trusted Shops, todo lo que es reviews, genial. Klaviyo para toda la parte de email marketing, y lo puedo decir, no tengo ningún problema, ni me pagan ni me dejan de pagar, pero me facilitan que el cliente a nivel digital pueda tener más visibilidad, podamos aumentar la tasa de conversión, podamos aumentar el ticket medio e incluso trabajar la retención. Si tú estas palancas las puedes trabajar en un e-commerce, cualquier tecnología es bienvenida. Perfecto. Bueno, y hablando de conversión, recordar todos que dentro de poquito vamos a sacar Convergiro, que tenéis la oportunidad de tener un asistente de inteligencia artificial dentro de vuestra tienda que va a conocer todo vuestro catálogo de productos perfectamente como si fuese su propia tienda, porque todo el catálogo es procesado por el sistema para que lo pueda entender, para que lo pueda interiorizar, para que pueda dar toda la información relacionada a cada uno de los productos y, por supuesto, también toda la información de la tienda, y que así vuestros usuarios no tengan confusión a la hora de comprar, resolver todas las dudas, gestionar objeciones de compra y de esta manera aumentar las conversiones, ya que al final, pues bueno, a todos los que nos interesa facturar. Muchísimas gracias, Josep, por venir a charlar un ratito hoy con nosotros y nos vemos. Un placer. Gracias.